Digamos, Señor, en nombre de Jesús, yo me uno a tu movimiento en el cielo a favor de Neuquén. Yo me uno a este movimiento de salvación. Yo declaro que mi ciudad no será la misma después de este tiempo especial. Levantá esa declaración en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oramos juntos esta noche, Padre. Oramos juntos, Padre, declarando que es un privilegio servirte aún, Señor, por hermanos de las congregaciones que no conocemos, pero queremos estar listos, queremos estar llenos de palabra, queremos ser ungidos por tu Espíritu Santo, queremos que los dones sean activados en tu iglesia, Padre. Queremos estar listos como receptores, como discipuladores, como consejeros de tanta gente que pasará de muerte a vida en esos días, Padre. Señor, ya vislumbramos una gran cosecha. Esperamos, Señor, ver cómo las calles de Neuquén se llenan de gente salvada por la gracia de Jesucristo. Señor, pero nosotros queremos estar a tono de tu obra. No queremos ser flojos. No queremos ser, Señor, rebeldes a tu voz. Queremos estar listos, queremos estar atentos. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Haznos sensibles, Señor, a toda orden que viene de tu trono, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, que nuestro corazón esté receptivo, Padre, de todo tu amor, para que esos días, cuando estemos con la gente que no te conoce, Señor, nosotros mismos estemos inundados de amor para dar, para abrazar, para aconsejar, para recibir y aún para enviar, Señor. Oh Dios, en nombre de Jesús, oramos por tus hijos en esta ciudad, para que estén listos. Y ahora, Señor, oramos por la ciudad. Oramos, Señor, para que todo aquel que no te conoce en esos días termine escuchando tu palabra. Que, Señor, después de estos días de campaña, no podamos decir nunca más que hay alguien que todavía no escuchó tu evangelio. Señor, que toda la ciudad escuche de ti, Señor. Que aún las ciudades que tenemos alrededor, oh Señor, que sea un tiempo de salvación para estas ciudades en las cuales vivimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, aún bendecimos a su gobernante, para que sea un tiempo que aún a ellos les llegue tu palabra, Señor, y sean confrontados con la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Oh Señor, en nombre de Jesús, que descienda tu Espíritu Santo y que venga el avivamiento sobre esta tierra, Señor, el que tanto esperamos, que con fuego del cielo, Señor, con fuego del cielo, Padre, Señor, los pecados empiecen a ser quemados, Padre Santo, y muchos, miles pasen de muerte a vida. Señor, aún oramos en nombre de Jesús y puestos de acuerdo para anular toda maldición que el infierno esté planificando para esos días. En el nombre de Jesús nos volvemos en contra de toda artimaña del enemigo que está planificando, que está pensando, Señor, para enfermar a alguno o para, Señor, hacerlo, no sé, débil en esos días, para que no pueda trabajar en la campaña. Señor, nos volvemos en contra y nos ponemos en defensa de nuestros hermanos. Que no haya ninguno de los comprometidos a trabajar que falten esos días, sino que todos, Padre, estén en óptimas condiciones. Padre, guárdalos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Señor, y que veamos esos días. Veamos, Señor, como a través de milagros y prodigios y señales la ciudad es atraída a ti, Señor, para que definitivamente sean salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. De lo que vamos a hablar hoy es acerca de la necesidad de preservar la vida del recién nacido. Lo que ustedes tienen en las hojitas blancas es un resumen de lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes en este rato, ¿sí? Obviamente no es todo, así que ustedes pueden tomar nota también. Y además, todo lo que vamos a hablar esta noche va a quedar filmado, así que si alguno después quiere la filmación, la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, así que ahí lo van a tener accesible para repasarlo o para compartirlo con sus hermanos en la iglesia, con los líderes de sus congregaciones, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la preservación de la vida del recién nacido, y tenemos que empezar diciendo que existe una orden perversa de muerte de todos aquellos que transportan la vida, de todos aquellos que tienen posibilidades de reproducción. Y sobre todo en tiempos de cambio, que es lo que está viniendo sobre nuestra tierra, hay una orden bien expresa de muerte, ¿sí?
Esto no es nada nuevo, es algo que el diablo siempre quiso hacer desde el principio de los tiempos. Es como una potestad que se ha venido manifestando y lo vemos claramente, por ejemplo, en historias como la de Moisés, ¿no? Cuando estaba pronto a venir el tiempo de cambio para el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, hubo un decreto de Faraón, que era obviamente un siervo del diablo, ¿sí? Para matar a todos los varones que nazcan. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Lo mismo sucedió en el tiempo que estaba por venir Cristo Jesús, ¿sí? Hubo una orden y en ese momento se usó a Herodes, otro siervo del diablo, para soltar ese decreto. De la misma forma, el enemigo está ahora lanzando sobre la ciudad decretos de muerte, intentando esto, primero que nadie nazca la nueva vida, y si llega a nacer, que se muera al instante, ¿sí? Por eso en nuestras manos está la gran responsabilidad de trabajar en el cuidado de esas almas, sabiendo de que existe ese decreto. Ahora, lo interesante es que en medio de esa historia de decretos de muerte aparecen personas como las parteras. ¿Se acuerdan de las parteras en el libro de Éxodo? ¿Sí? Cifra y fuga, ¿sí? Ellos tenían la orden de matar a todo niño varón que naciera, pero decidieron preservar sus vidas, aún arriesgando las suyas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Así que no hace falta que la leamos, pero está en el libro de Éxodo después para que la puedan repasar. Ellos arriesgaron su vida y nos dan hoy a entender el trabajo que tiene que hacer un consolidador. ¿Sí? Ustedes, nosotros, ¿sí? Ustedes, yo. La tarea de consolidar es como la tarea de aquellas parteras, ¿no? Es decir, así como en aquel tiempo, consolidar hoy es un desafío a un sistema satánico. Nuestra misión es ser agentes que preserven vidas. Agentes que preserven vidas. El trabajo de la consolidación tiene retos y desafíos porque la guerra es contra fuerzas diabólicas que no quieren que nadie más nazca en el reino de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la consolidación representa inversión de tiempo, ¿sí? Consolidar es una ofrenda de sacrificio y esto se lo voy adelantando desde los primeros minutos para que sepan que cuando atravesemos ese tiempo de campaña o atravesemos el tiempo que sea, porque esta campaña que vamos a vivir juntos en noviembre no es la única instancia evangelística que vamos a tener. Ustedes, nosotros, cada congregación tendrá sus propios proyectos evangelísticos y siempre habrá un decreto de muerte contra esos proyectos, ¿sí? Entonces, consolidar los frutos que tenemos en ese tipo de actividades siempre será un desafío, siempre será un riesgo, siempre demandará una ofrenda de sacrificio de nuestra parte. Aquellos que hemos entendido lo que significa nacer en el reino de Dios. Así que un buen consolidador lo arriesga todo, ¿sí? Y Dios siempre prueba nuestra fidelidad antes de entregarnos la grandeza, y esto comienza desafiando al mismísimo Faraón, o desafiando, mejor dicho, al mismísimo sistema diabólico que está actuando entre nosotros hoy, ¿no? Pero no podemos olvidar que la ineficacia de los consolidadores que somos nosotros hace que las vidas se pierdan y muchas veces se pierdan por miles, ¿sí? Supongo que ustedes deben tener muchos nombres en la cabeza de personas que de alguna forma llegaron a sus congregaciones a través de una campaña o lo que sea, o algún esfuerzo evangelístico y hoy no están, ¿sí? De hecho, me tocó trabajar ya en 3 campañas de Anacondia y he visto como iglesias enteras desaparecen después de la campaña, que es increíble, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque primero porque hay, obviamente, así como hay un esfuerzo nuestro ahora de trabajar juntos, hay un esfuerzo extra, el infierno también está haciendo su gran esfuerzo, ¿sí? Y lamentablemente muchas veces el infierno tiene más éxito que nosotros porque no estamos preparados para ese tiempo de cosecha y no sabemos guardar el fruto que el Señor pone en nuestras manos. Y se pierden miles de vidas. De hecho, ustedes pueden salir hoy mismo a hacer encuestas a la calle y se van a dar cuenta que la gran mayoría de la gente con la que se cruzan alguna vez pasó por una iglesia. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está ahí? La gran respuesta está en el consolidador, ¿sí? Entonces, de alguna forma, entre los pastores que estamos trabajando, entendimos que hay que ponerle fin a este tiempo de, podríamos llamar un tiempo
de pérdida del fruto, ¿no? Y quisimos organizar este tiempo especial como hoy para estar preparados y proponernos no perder a nadie en las próximas actividades evangelísticas que tengamos, ¿sí? La de ustedes, las particulares en sus congregaciones, y la que vamos a tener juntos en noviembre, o la que vamos a tener juntos el resto de la vida que el Señor nos permita trabajar aquí en la zona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber que, siguiendo el ejemplo de estas parteras de cifra y de fuga, en toda sala del barco los enfermeros están pendientes de las nuevas criaturas. Tenemos que tomar ese ejemplo, ¿sí? Y aquellos que están en el campo de la medicina les va a ser mucho más fácil entender lo que hace un consolidador. Asegura que su respiración sea normal, asegura que su corazón palpite, asegura que su cerebro esté libre de tumores, se aseguran de que la nueva criatura pueda comer con normalidad, le lavan las impurezas para que estén libres de contaminación, se aseguran de que tengan calor permanente para que se desarrolle seguro, le montan un sistema de monitoreo especial para asegurar el buen funcionamiento de los principales órganos de su cuerpo, le dan alimento cada 3 horas, lo limpian continuamente de cualquier desecho que los pueda intoxicar, ¿sí? Así que todo eso es la tarea del consolidador. Quiero leerles un pasaje que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 3 al 8. Es una historia conocida, pero quiero que la repasemos. Segundo de Samuel 9, 3 al 8. El rey David es el que habla aquí y pregunta: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Sí, su majestad, le respondió Siba, su siervo, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, ¿sí? Hijo de Jonatán, por lo tanto nieto de Saúl. ¿Y dónde está?, preguntó el rey. Y el siervo dijo: en Lo-debar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar, y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, sino algo más que un perro muerto? En esta historia vamos a ver el peligro de una mala consolidación. ¿Conocen la historia, sí? Supongo que para nadie debe ser nueva la historia. Ya sabemos que Mefiboset estaba al cuidado de una nodriza, una niñera, ¿no? Y cuando se escuchó que David venía a tomar el reinado, esta niñera salió corriendo, como tantos otros, asustada, sin entender lo que estaba pasando, y en la corrida, el Mefiboset que todavía era niño en ese momento, se le cayó de los brazos, se quebró las piernas de tal forma de que quedó tullido de ambos pies, ¿sí? No caminaba bien, si es que caminaba. No hay mayores detalles en la Biblia sobre eso. El tema es que este descuido de la niñera lo maldijo a Mefiboset por el resto de su vida, ¿sí? Lo maldijo. Inclusive por desconocimiento de sus derechos, es decir, ella podría haberse quedado tranquila en la casa, pero como no conocía los derechos del recién nacido, salió huyendo, y eso desencadenó el tropiezo, la caída y los pies tullidos de Mefiboset. ¿Sí? Entonces vemos que la ignorancia de esta nodriza representa el mucho daño que se le ha hecho a millones de hijos recién nacidos que estaban predestinados para grandes obras dentro del reino. Mefiboset tenía ese destino, pero su niñera, que es símbolo de consolidadores como ustedes y yo, no lo sabe. ¿Sí? Entonces, luego de un trauma
reclamo y de una frustración, este tipo de niños recién nacidos, pero tullidos, viven la vida llenos de dolor e inseguridad, confundidos y con mucho temor, andan con las personas equivocadas, ignoran sus verdaderos derechos, desconocen las escrituras a su favor y no pueden crecer ministerialmente. Esa es la gente que quizás hoy tengamos en nuestras congregaciones y que son fruto de una mala consolidación. ¿Sí? Todos los Mefiboset que existen en la obra de Dios hoy están vinculados al hecho de que nunca les dieron el cuidado correcto y de alguna manera crecieron con dolor, mucho temor e inseguridad, de modo que en esa condición nunca pudieron desarrollar sus dones, talentos o sus ministerios porque crecieron enfermos en su alma. ¿Me siguen? Entonces, cuando la persona está en crecimiento, un mínimo descuido puede afectarle áreas elementales en su desarrollo. Fíjense la palabra de este Mefiboset, ¿no? Dice, ¿quién soy yo? Yo no valgo más que un perro muerto. Ahora, él era un príncipe en realidad. Era un príncipe. Pero ahora tenemos un príncipe con mentalidad de perro muerto. Puede ser que tengamos esos en la iglesia hoy, pero tenemos que proponernos no tenerlos más. Por eso hablamos de este tema, ¿no? Su pensamiento era fracaso. Dice la historia que vivía en Lodebar. Lodebar significa lugar sin pasto. Por lo tanto, los judíos de aquel tiempo consideraban a ese lugar como poca cosa. Así se sentía Mefiboset. Poca cosa, ¿sí? Simbólicamente, en términos del reino, esto sería algo así como donde no hay palabra de Dios. ¿Sí? Lodebar vendría a significar eso, donde no hay palabra de Dios. Su círculo de amigos eran unos fracasados. Y lo peor de todo, ignoraba la revelación del pacto de gracia que su padre había hecho con el rey David. ¿Sí? Ignoraba eso. La nodriza también lo ignoraba, no sabía que el padre de Mefiboset había hecho un pacto con David. Por eso digo, la ignorancia hace que seamos malos consolidadores. Entonces, una mala consolidación hace que un nuevo creyente crezca con dolor, se ata al fracaso. Cuando Mefiboset se vio con los pies y tobillos reventados y sangrando, él simplemente empezó a decir dentro suyo, yo nunca tendría que haber nacido, mejor me sería morir. Por eso se comparó con un perro muerto, ¿no? O sea, apenas pensó en su imposibilidad y cómo lo habían dejado a causa de la ignorancia, ¿sí? Satanás se metió e hizo un trabajo impresionante, bárbaro en su cabeza, ¿no? La verdad que hay que felicitar al diablo por ese tipo de cosas. Bueno, yo no lo voy a hacer, pero lo hace bien. Cuando lo quiere hacer, lo hace bien, ¿no? Contaminar lo hace bárbaro. Y le contaminó los pensamientos. Le contaminó la visión que él tenía acerca de sí mismo. Le puso la imagen de un perro partido en dos, con los pies y parte de su cuerpo destrozado. Claro, el que él era demasiado pequeño para defenderse. Como también lo son aquellos con quienes vamos a trabajar en este tiempo especial de campaña. Son demasiado pequeños como para defenderse, proféticamente hablando. ¿Sí? Son demasiado pequeños. Nosotros nos estamos transformando en sus cuidadores y no podemos darnos el lujo de desconocer los derechos que tiene un recién nacido en el reino de Dios. ¿Me entienden? Se suponía que la nodriza lo cuidaría, pero no fue así. Por eso cuando el rey lo invita a su mesa, él no se vio disfrutando de un banquete, no se vio digno de eso. Y piensen ustedes, hoy no tenemos gente así en nuestra congregación. Gente que siempre está con un espíritu de victimización, de lástima encima, ¿no? Uno quiere que reciban el banquete que recibimos todos en las reuniones o en los ministerios o en las actividades de la iglesia y siempre se están tirando para abajo. Gente que probablemente fue mal consolidada. ¿Sí? Entonces, necesitamos contemplar la plataforma de los primeros años
del cristianismo en una persona que acaba de nacer de nuevo, ¿no? Y no descuidar por lo menos sus primeros 3 años y medio. Uno dice, ¿tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Tanto tiempo. Sería interesante poder ponerle un consolidador al lado a todos los que recién nacen. Por lo menos ese tiempo. ¿Sí? Por lo menos ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué todavía muchos hasta el día de hoy se conducen en forma egoísta, abusiva, rebelde, sin visión, sin pasión por las almas, sin deseo de servir, sin respeto a su Dios y a la obra de Dios? ¿Por qué? Porque han sido mal consolidados. Inclusive vemos hermanos en la congregación que tienen unos dones impresionantes, ¿no? Creo que todos alguna vez hemos dicho de alguien, ¿no? Impresionante los dones que tienen, no sé cómo nos los pone al servicio de la obra. Es que han sido mal consolidados. ¿Sí? Los niñeros, las nodrizas de esos recién nacidos no hicieron bien la tarea. Tenemos que decirlo. Entonces todo está ligado a una mala consolidación. Ellos o ellas en realidad no tienen la culpa. Una niñera sin revelación los dejó caer en los primeros años de su vida cristiana. Y fueron mal formados. Entonces este es tiempo de afinar nuestro cuidado sobre tantos cristianos que un sistema religioso sin revelación dejó caer, traumatizándole su futuro, dándole una incorrecta formación. Por eso es que nunca pueden fructificarse, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Es esa gente que llora porque se siente como sin fruto delante del Señor, y quizás es cierto, quizás no tiene ningún fruto, es que no pueden dar lo que nunca recibieron. Así que nos convertimos nosotros en responsables de darle a esos nuevos nacidos, ¿sí?, lo que tienen que dar en el futuro a otros, porque así lo estableció Dios también. Entonces esta gente, por más que se le digan cosas bonitas y palabras motivadoras, la verdad es que no cambian, porque sus raíces están con un fundamento de fracaso. Quizá alguno de ustedes inclusive ya abandonó la tarea con alguno que estaba discipulando porque como que no agarran viaje, ¿no? Como que nunca se ponen las pilas y me dicen, ¿para qué voy a seguir con este si no quiere? En realidad no es que no quiera, es que nunca se le enseñó que debe querer. ¿Me entienden? Entonces, como Mefiboset, la mente de esta gente está programada, no está programada para el éxito. Su vida está rodeada de dolor. En su mente nunca vio la mesa del rey. Vamos a ver enseguida que parte de la consolidación tiene que ver con eso, con mostrarle que Dios preparó un banquete hace tiempo para ellos y los estaba esperando, los está esperando. Hay que hacerle ver eso. Entonces, durante años cometimos el error de tratar de sentar a la mesa del banquete de nuestro ministerio a personas viciadas, ¿no? A muchos les dimos puestos, privilegios, quizás ayudamos económicamente, les dimos buen consejo a su matrimonio, nos visitamos en el hospital, fuimos a la cárcel a ayudarles, pero nunca valoraron la mesa del banquete, porque el temor y la maldición de la inseguridad no les dejaba que pensaran como príncipes. ¿Sí? Es decir, la consolidación fue insegura. Crecieron con esa misma inseguridad, se desarrollaron con inseguridad y con el correr del tiempo aplicaron esa inseguridad a todo aspecto de la vida. Entonces no solamente son inseguros a la hora de buscar novia, o a la hora de casarse, o a la hora de tener un hijo, o a la hora de conseguir un nuevo trabajo, sino también a la hora de comprometerse en un ministerio. ¿Sí? Son inseguros porque fueron formados en inseguridad. Fueron mal formados, o quizás nunca nadie se acercó a formarlos. Se convirtieron y se quedaron ahí, sentados en la silla, y venían de domingo en domingo, asistían regularmente, ¿sí?, a la reunión, pero nadie se tomó el trabajo de formarlos en un ámbito de seguridad, el ámbito de seguridad cotidiana. Claro, cuando venimos a la reunión el domingo, acá, este es el ámbito más seguro que hay, ¿no? Solamente un demonio kamikaze vendría a una reunión nuestra de domingo a la noche, domingo a la mañana. Pero este es el ámbito más seguro que hay, ¿sí?
venir a la reunión es lo más seguro que hay, pero métanse en la casa de un hermano común y corriente un martes a las 3 de la tarde o un jueves a la 1:30 de la madrugada. Cuando está escuchando ruidos en el techo, ¿no? Cuando sus vecinos ahora empiezan a llamarlo fanático, cuando su familia empieza a dejarlo de lado porque ahora va a la iglesia evangélica. Entonces crece en un ámbito de inseguridad y va a ser inseguro por el resto de su vida. ¿Cómo Mefiboset? Por esta misma razón, creo yo, fue que Jesucristo nunca le ofreció un cargo a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Sí. Era un maestro de la ley. Se acercó de noche con inseguridad, por eso se acercó de noche, cuando nadie lo veía, y Jesús lo detectó enseguida. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo mandó al principio y le dijo: es necesario en la tarde. No hay opción. Para una persona que fue mal formada, no hay opción. Hay que presentarle otra vez el nuevo nacimiento. Es necesario que nazca de nuevo. ¿Sí? Entonces, toda esta inseguridad y todo este mal cuidado que van recibiendo esos recién nacidos provoca algunas enfermedades en ese tipo de gente, ¿no? En primer lugar, yo creo que se lo puse ahí en los apuntes, aparece un dolor sustancial en el corazón. ¿Sí? Dolor sustancial en el corazón. O sea, eso hace que el discípulo crezca sin afecto por sí mismo y por los demás. Una persona con dolor en el corazón puede ser religiosa, pero su vida no tiene norte, no tiene sentido, no tiene ánimo para nada, no le entra ninguna visión por la cual esperarse. El dolor en el corazón roba la oportunidad de pensar proféticamente y poder llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Ese mismo dolor le ata la lengua proféticamente al creyente, o sea, no es capaz de declarar, de hacer declaraciones proféticas. Nosotros sabemos perfectamente el poder que hay en la lengua, ¿no es cierto? El poder de la vida y de la muerte. Lo sabemos, pero el recién nacido no lo puede aplicar a causa del dolor que tiene en su corazón. ¿Sí? Solo se queja y habla continuamente de manera negativa, ¿no? ¿Conocen gente así? Siempre piensa que todo el mundo le va a hacer daño. ¿Sí? Y por lo tanto no consigue hacer amistades ni dentro de la iglesia y ahora afuera tampoco, porque resulta que ahora afuera también está como sapo de otro pozo, ¿no? Y empieza a quedarse solo y la frustración empieza a ganar su corazón. Vive la vida siempre criticando al que no es como él o a quien hace las cosas diferentes a él. Una segunda enfermedad es el espíritu de rechazo a sí mismo. Se entrega al abandono, piensa que nadie le ama, se entrega a la indiferencia, se convierte en déspota, insípido. Otra enfermedad es la maldición del complejo de inferioridad. Vive con amargura, con obstinación, es atacado por una autolástima y conmiseración todo el tiempo. Una cuarta enfermedad es el espíritu de temor. Voy rápido por todo esto porque solamente la introducción, me quiero detener en lo que hay que hacer, ¿sí? Pero voy rápido para que nuestra mente se abra a todo lo que sucede cuando no somos buenos consolidadores, ¿sí? El espíritu del temor, decía, nunca asume desafíos, no emprende ni arriesga nada. Otra enfermedad es el odio, la envidia. Otra es que vive con duda y incredulidad. Nunca cree la palabra de Dios. La lee, pero no la entiende. ¿Sí? Entonces, con este tipo de gente, solo un milagro de Dios y que la persona esté deseosa de nacer de nuevo, le permitirá desarrollarse con fe. ¿Sí? O sea, cuando una persona conoce a Cristo y no la consolidamos adecuadamente, al tiempo es más difícil trabajar con esa persona. Porque hay que volver a presentar el Evangelio y entonces empiezan los argumentos, las excusas. Pero yo ya conozco a Cristo, pero yo ya voy a la iglesia, pero yo ya estoy en una célula, pero yo. Y las barreras que están ahí tan firmes, más fuertes que las del primer día. ¿Me entienden? Entonces es necesario ser sumamente cuidadoso con cada vida que Dios nos coloca en nuestras manos. A Mefiboset le pasó otra cosa, perdió su herencia. Perdió su herencia. Si ustedes siguen leyendo la historia, van a ver que la herencia de Mefiboset se la quedó el siervo de David, Siba.
La perdió. ¿Por qué? Porque él nunca pudo sobreponerse a sus inseguridades y sus temores. Entonces vino otro que era más vivo, ¿sí? U otro que adquirió derechos y se quedó con su herencia. Necesitamos convertirnos en los mejores consolidadores que existan en Neuquén, por lo menos. En Neuquén, no sé qué otra iglesia de Prefiero, no sé si vive en algún otro lugar. Pero determinarnos a no perder a nadie. Las parteras, Cifra y Fuga se determinaron a no perder a nadie. La tía y la madre de Moisés lo cuidaron como verdaderas nodrizas, ¿no es cierto? José y María cuidaron a Jesús. En contra de Jesús también había un decreto de muerte, ¿sí? Jesús cuidó a sus discípulos. Ananías y Bernabé cuidaron de Pablo. La abuela, la madre y Pablo cuidaron de Timoteo. Por eso tenemos grandes hombres y héroes en la Biblia que inclusive escribieron algunos libros aquí. Tenemos que ayudarlos a ser príncipes, herederos, y a que crezcan, triunfen y se sienten en la mesa del rey, que coman sin complejos. ¿Sí? Discípulos sanos, libres, con mentalidad de triunfadores. Metámonos esto en la cabeza. El primer instante que trabajemos con una persona nueva, yo lo tengo que convertir en triunfador. ¿Amén? Convertirlos en triunfadores. ¿Sí? Convertirlos en triunfadores. Hay un gran peligro de crecer con dolor por una mala consolidación. La guerra más profunda y fuerte del reino de las tinieblas con respecto al nuevo convertido comienza en sus primeros días. Por eso la necesidad de prestar mucha atención con aquel que acaba de hacer una decisión de fe, ¿no? Cuando los espíritus inmundos se dan cuenta que hay una persona de propósito cuidando a un nuevo, empieza inmediatamente una campaña de opresión en la mente del consolidador, en ustedes. ¿Sí? No los va a atacar con tentaciones obvias. Ninguno de ustedes va a ceder a la tentación de mentir, o de robar, o de adulterar, ¿sí? No sé, irse con la secretaria de la oficina, una cosa así. No los va a tentar con eso. Les va a poner otras trabas. ¿Sí? Quizás actividades diarias, compromisos, les va a llenar la agenda de actividades en la iglesia. ¿Para qué? Para que ustedes no puedan ocuparse del recién nacido. A él le sirve mucho más, al diablo le sirve mucho más que un recién nacido no sea consolidado a que nunca se convierta. ¿Saben por qué? Porque si nunca se convierte, siempre estará el peligro de que algún día se convierta. Pero si se convierte y es mal consolidado, es mala propaganda para el reino. Prestemos atención. Al diablo le conviene que la gente se convierta y sean mal cuidados. ¿Entienden eso? Nosotros nos llenamos de alegría, ¿no? Cuando somos testigos de una tremenda cosecha. Decimos, ¡wow! ¡Cuánta gente se convirtió! El diablo también se frota las manos en ese momento, porque ahí empieza su trabajo. Dice, bueno, ahora vamos a ver. Y trata de correr a los consolidadores, a ustedes. Y que esos recién nacidos nunca sean formados. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, lo que producimos es una generación semejante a la de Caín, que vive su vida errante, totalmente inestable, inseguro, confundidos, de que sus continuas aflicciones no hayan sido resueltas. El cristianismo es una carga para ellos. ¿Sí? Acuérdense siempre, cuando los demonios ven a una persona que tiene futuro y que hay un pacto eterno que le garantiza prosperidad de inmediato, esos espíritus inmundos comienzan una batalla e intentan provocar dolor y rechazo. Yo les puse allí en los apuntes una declaración profética que me gustaría que hagamos juntos ahora. ¿Sí? Pero se la voy a leer yo primero para que ustedes puedan ver si están de acuerdo con esta declaración o no. Porque no quiero obligarles a hacer nada que ustedes no estén dispuestos a hacer. ¿Sí? La declaración dice así, pues si ustedes están de acuerdo, vamos a orar todos juntos ahora. ¿Sí? Pero se la leo yo primero. Dice así: Dios Todopoderoso,
te pido perdón y hago un pacto contigo, y de todo corazón te digo que me esforzaré por cada nueva vida que me des. Me esforzaré para que crezcan sanos y libres de la maldición del dolor en su corazón, del rechazo, de los complejos, del temor, del odio, de la envidia, de la duda y la incredulidad. Ayúdame a enseñarles la palabra de gracia, de perdón y amor. Dame la ternura para protegerles, cuidarles, ayudarles a crecer hasta que desarrollen su máximo potencial en Cristo y sean educados, formados y madurados, y que su ministerio crezca con poder, autoridad y gran gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Lo declaramos juntos que esto es una oración delante del Padre. Es un compromiso. Amén. Yo no voy a estar con los ojos abiertos mirando cada uno a ver si oran o no. Es algo bien personal con el Señor. ¿Sí? Así que los que estén dispuestos a este compromiso, vamos a orar juntos con esta declaración. La leemos tal cual como está. ¿Vamos? Dios Todopoderoso, te pido perdón y hago pacto contigo, y de todo corazón te digo que me esforzaré por cada nueva vida que me des. Me esforzaré para que crezcan sanos y libres de la maldición del dolor en su corazón, del rechazo, de los complejos, del temor, del odio, de la envidia, de la duda y la incredulidad. Ayúdame a enseñarles la palabra de gracia, de perdón y amor. Dame la ternura para protegerles, cuidarles, ayudarles a crecer hasta que desarrollen su máximo potencial en Cristo y sean educados, formados y madurados, y que su ministerio crezca con poder, autoridad y gran gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo bendigo por eso. Usen esta oración todo el tiempo. Manténganse orando. Pueden usar la misma o cambiar el texto como ustedes quieran, pero manténganse orando en este compromiso. Amén. Bien. Quiero dividir el resto de este taller en dos partes. Primero, quiero que pensemos en qué hacer con nosotros mismos. ¿Sí? Y en segundo lugar, vamos a ver qué hacemos con los discípulos que se nos van a ir asignando. ¿Sí? En primer lugar, vamos a trabajar con qué hacer conmigo mismo. Y tenemos que saber que hacer discípulos requiere de corazones paternales. Corazones paternales. Estoy seguro que ustedes deben estar escuchando mucho acerca de paternidad en sus congregaciones. ¿Sí? Porque creo que es algo que justamente el Padre está volviendo a su importancia en este tiempo. Desde el principio, el llamado de Dios tuvo que ver con paternidad. En Génesis 17 dice que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿no? Y le dijo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Desde el principio la intención de Dios es que seamos padres para aquellos que van naciendo de nuevo, ¿sí? Pero tenemos que saber que nuestros hijos espirituales no se forman por programas, sino que se forman en vientres espirituales, ¿sí? En las iglesias ya nos hemos acostumbrado, como que automatizamos la vida congregacional, los ministerios, ¿sí? Y establecemos programas para discipular a la gente. Y a veces esos programas, que son geniales, son el mayor estorbo para que alguien sea verdaderamente consolidado. Porque la verdad es que el programa poco importa. El programa, y en la Iglesia del Camino siempre lo decimos, es una excusa. Lo que importa es el corazón del discipulador, el corazón del consolidador, ¿sí? Mi corazón, tu corazón, tiene que ser un corazón paternal. Debemos ser padres para esos recién nacidos, como decía el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto, cuando le escribía a los Gálatas, ¿se acuerdan? ¿No? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Entonces, no basta con que yo llame a alguien mi discípulo, en realidad yo debería llamarlo mi hijo discípulo. ¿Sí? Mi hijo. Es la mejor terminología que podríamos usar. La carencia de padres produjo generaciones sin raíces, ni profundidad, sin modelo a seguir.
Otra vez, inseguridad, temor, soledad. ¿Sí? Y dio lugar a un liderazgo frío, impersonal, autosuficiente, que compite para ganar. Compite para ganar, sin historia, sin respeto a los mayores, sin honra. A ver, si en la vida natural ustedes ven dos padres que compiten por tener hijos, ustedes que ya son maduros en la fe, ustedes saben, acá tenemos a dos padres que en realidad son unos adolescentes vagos, ¿no? Sí, ven dos matrimonios en la iglesia y cuando uno tiene hijos, el otro enseguida se propone y también tiene, ¿no? Y cuando uno de los dos tiene el segundo, ya el otro quiere tener el segundo. Y vemos esa competencia y decimos, pero qué infantiles que son. ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿No? Bueno, el mismo infantilismo lo vemos entre los discipuladores que compiten por sus hijos discípulos. Por sus discípulos. ¿Sí? Cuando vemos dos consejeros que se pelean, para ver quién tiene más hijos, quién tiene más discípulos, ¿no? ¿Quién de los dos aconseja a más gente? ¿No es cierto? Y si se fue conmigo, o se fue con vos, o ese tipo de discusiones son infantiles. Y hace que actuemos como padres inmaduros, y acuérdense, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, se transfiere totalmente a nuestros discípulos. ¿Sí? Y lo que nos ven hacer a nosotros, ahora vamos a hablar de eso, luego lo harán ellos, pero con toda seguridad. Entonces, discipulado es más que un programa de enseñanza. Discipulado es compromiso profundo, es cobertura, es familia, es lazos en el espíritu, es cuidado, es protección, es madurez, es descendencia. Es descendencia. ¿Cuándo sé yo que hice bien mi trabajo de discipulador? Cuando vea a mi discípulo haciendo tarea de discipulador. Hasta ese momento, ¿cuándo voy a ver yo que fui un buen padre? Y cuando vea a mis hijos siendo padre de mis nietos. Es decir, yo nunca me podré dar el lujo de decir a un nieto mío, sos un malcriado. Porque si le digo a mi nieto que es un malcriado, en realidad me estoy diciendo a mí que soy un mal criador. Porque mis nietos estarán haciendo lo que vieron hacer a sus padres, a los cuales formé yo. ¿Se entiende? Entonces, amor, cuidado, protección, formación, instrucción, consolidación, cobertura, oración, son elementos que solo suplen los verdaderos padres. Pablo decía a los corintios, porque aunque tengan 10.000 maestros en Cristo, miren la comparación que hace, ¿no? 10.000 maestros en Cristo no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré. Y aquí no tenemos que marcar una diferencia entre quien enseña la Biblia y quien es padre discipulador. ¿Sí? Ambas cosas son necesarias en la vida de la iglesia. Pero este taller no tiene que ver con enseñanza de la Biblia. Este taller tiene que ver con consolidación. ¿Sí? Por eso tenemos que prestar atención a lo que Pablo decía. Si algo le está faltando a la iglesia de hoy justamente es padres. A todos nos gusta que nos llamen papá espiritual, ¿no? Nos agrandamos cuando escuchamos que alguien nos presenta y dice, este es mi papá espiritual. Ahora la pregunta es, ¿fuimos buenos padres? ¿Sí? Hay un principio que aquí en la iglesia por lo menos lo trabajamos mucho. Hemos establecido este principio y decimos siempre que toda ley espiritual tiene un paralelo en una ley material. ¿Sí? Es decir, para poder entender una verdad espiritual, lo mejor que puedo hacer es ver cómo funciona esa verdad en lo natural. Para entender lo que es un padre espiritual, tengo que observar cómo funciona un padre natural. ¿Sí? Y nosotros somos casi especialistas en diagnosticar cuando hay un padre que no ha funcionado bien, ¿no? Nos identificamos, sobre todo con la cantidad de cursos, de estudios, que todos ustedes ya deben haber hecho. Lo que leen, lo que escuchan, ¿no? Identifican cuando un padre es un padre ausente, cuando es un padre golpeador, cuando es un padre que tiene otra vida, fuera de casa, ¿no? Bueno, ahora eso mismo tenemos que aplicarlo a la paternidad espiritual.
Es igual. Es igual. Entonces, hay un concepto que a veces, por lo menos yo he escuchado en medio de los tiempos de campaña. Quizá ustedes también lo escucharon. Inclusive hay estadísticas que dicen que de cada 4 personas que se convierten en una gran campaña solamente queda una. O sea, queda 25%. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Sí? ¿Lo escucharon? Muy bien. Ahora, posiciónense en la posición, valga la redundancia, de padres. Digamos que ustedes tienen 4 hijos. ¿Cuántos aquí tienen 4 hijos? Bien, entonces los que tienen 4 hijos me van a entender mejor todavía este ejemplo. Los que tienen 4 hijos se resignarían a perder 3 y dirían, bueno, por lo menos me quedó uno. ¿Por qué lo hacemos con las almas? ¿Por qué lo hacemos en lo espiritual? ¿Por qué decimos, bueno, llegaron 300 después de la campaña, bueno, muchos se fueron, pero bueno, por lo menos nos quedaron 100, qué buen número. ¿Sí? Un hijo es buen número cuando tuviste 4. No podemos decir. ¿Sí? Por eso es muy importante que yo entienda, que yo me mire a mí mismo y que me dé cuenta y aún le pida a Dios revelación acerca de cuántos hijos puedo cuidar, porque yo no me puedo dar el lujo de perder a ninguno. ¿Sí? ¿Cuántos hijos puedo cuidar? Ahora vamos a hablar de eso. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Sí? Espíritu de Elías, o profeta Elías. Elías se había muerto para cuando se escribió el libro de Malaquías. ¿Sí? Pero dice el Señor: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Usted sabe que este texto de Malaquías hizo que algunos judíos pensaran que cuando vino Jesús, él era Elías. ¿Sí? Pensaban que él era Elías. Otros pensaban ya cuando vino Juan y empezó su ministerio, Juan el Bautista, ya pensaban que él era Elías. ¿Sí? Ahora, personalmente, esto es una opinión mía, ¿sí? Yo creo que el pasaje está hablando de Elías no como persona, sino de su función profética. De su función profética. Y uno de los rasgos más preciosos que tiene justamente el ministerio profético es que ayuda a cerrar ciclos entre padres e hijos. ¿Sí? Acerca padres a hijos distanciados. Entonces, yo quisiera que en este tiempo que nos estamos preparando para la campaña, como iglesia tengamos un clamor, una declaración de que ese espíritu de profecía, como el que tenía Elías, descienda sobre la iglesia ahora. ¿Para qué? Para que se cierre un ciclo en el cual los hijos estaban apartados del Padre. La función profética de la iglesia es esa, acercar al Padre a los hijos que están alejados de Él, y viceversa. Ese es el tiempo que está llegando. ¿Entienden? En sus apuntes les puse que el hombre tiene en su vida 4 etapas. La primera etapa es cuando Dios lo hace en la panza de la madre, ¿no? Esa es la etapa biológica. Dios sopla propósitos y planes y todo su equipamiento lo sopla ahí en el momento de la concepción. Primera etapa. La segunda etapa es una etapa a la que vamos a llamar una etapa de formación. No de formación, sino de deformación. Por eso le puse el D entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esos niños que fueron
creados por Dios, puestos en el vientre de la madre y habiendo recibido de parte de Dios un ADN lleno de dones, talentos, propósitos, ministerios, llamamientos, etcétera, etcétera, cuando nacen, los padres, por no entender eso, empiezan a deformarlos. ¿Sí? Empiezan a deformarlos. Ese adolescente o preadolescente que ves en la calle haciendo vandalismo, robando, inclusive como vemos hoy, ¿no?, en actos de extrema violencia, ese adolescente, cuando fue puesto en la panza de la madre, tenía todo el ADN de una vida con propósito en Dios. ¿Sí? Tenía dones, tenía talentos, tenía llamamientos en el vientre de la madre. Pero cuando sale a este mundo de ese vientre, sus padres, su entorno, o quienes se hayan constituido como padres sobre él, empiezan a deformarlo. Esa es la segunda etapa en la vida de una persona. La tercera etapa es donde Dios nos pesca y nos rescata. ¿Sí? Esa es la reengendración, o sea, nos engendra de nuevo. La partícula re significa de nuevo. Ahora voy a hablar un poquito más acerca de esa partícula. Reengendra, la obra salvadora de Cristo introduce a la persona en un proceso de restauración. ¿Sí? De restauración. Y la cuarta etapa es donde Dios nos reforma y quita muchas cosas que aprendimos como normales en la deformación de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, en base a esto, les leo Hechos 3, 19 al 21. Ese pasaje dice, ¿se acuerdan que es Pedro que está predicando allí el sermón, ¿no?, en el inicio de la iglesia primitiva? Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes, a quien el cielo tiene que recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Sí? Así que Pedro está anunciando que hay un tiempo de restauración que tiene que llegar. Dice que Cristo no va a volver hasta que la restauración suceda. ¿Quién es responsable de la restauración? Nosotros. Por supuesto, la produce, la provoca Dios, pero nosotros somos responsables de introducirla en este tiempo. ¿Sí? Tiene que venir la restauración para que Cristo vuelva. Ahora, solo la paternidad logra esa restauración. Lo que les hablé al principio, con toda la historia de Mefiboset, habla, o sea, no tiene nada que ver con restauración. Tiene que ver con maldición. ¿Sí? Pero para no ser consolidadores como aquella nodriza, necesitamos ser verdaderos padres. Y la paternidad trae la restauración. Y la restauración trae la segunda venida de Cristo, según lo que Pedro predicó ahí. ¿Qué significa la palabra restauración? La palabra restauración en griego está formado por otras dos palabritas. Un primer prefijo, que es el prefijo apo, que se traduce re. En castellano sería re, por eso que siempre mencioné el re, ¿no? Significa recreación, significa repetición, como por ejemplo la palabra recrear, o sea, significa que se repite la creación, o la palabra reestablecer, quiere decir que se establece de nuevo. ¿Está? Entonces, re en castellano, apo en griego significa repetición. Ahí viene la palabra apocalipsis, ¿sí? Que significa revelación. ¿Sí? Bien, entonces la primera parte de la palabra restauración es apo, que quiere decir repetición o de nuevo. La segunda parte de la palabra restauración en griego es katayemi, que significa poner en orden. Poner en orden. Así que en griego restauración se dice apokatayemi. ¿Qué significa eso? Volver a poner en orden.
¿sí? Todo esto que les acabo de decir no es para nada importante. Lo que ustedes tienen que grabarse en la cabeza es que restauración significa volver a poner en orden. ¿Sí? Volver a poner en orden. Y esa es la tarea de un padre espiritual. Volver a poner en orden. Cuando una persona me es presentada después de una campaña como la que vamos a tener, yo tengo que saber que este es mi objetivo. Tengo que poner las cosas en orden en esta persona. ¿Sí? Lo tengo que volver a ordenar. ¿Entienden? Entonces se dan cuenta que no es solamente una oración, no es solamente la lectura de un folleto. Ordenar. ¿Cómo llegan las personas que llegan después de una campaña? Un caos, ¿no es cierto? Te empiezan a contar y decir, para, sigamos mañana porque ya me mareé. ¿No? Porque probablemente ya sea esposo de una tercera esposa, tenga hijos con una, con la otra y con la tercera, y además andás a ver cuántos más. ¿Sí? Un lío de trabajo, además para mantener a 3 familias tiene que tener 2 o 3 trabajos. O sea, pues sí, vamos a ir por partes, ¿no es cierto? Pero tenés que tener en mente esto. Hay que reordenar su vida. ¿Se dan cuenta por qué un discipulado no puede durar los 3 meses del librito ese de comprarte en búsqueda? O sea, siguen comprando el libro a búsqueda, no hay problema. Pero quiero que entiendan esto, por eso les dije al principio que el discipulado no tiene nada que ver con programas. ¿Sí? Y por eso les dije hoy también que tenemos que considerar el cuidado sobre esas almas, por lo menos 3 años y medio. O sea, en menos que eso es tan difícil acomodar la vida de la gente que hoy estamos recibiendo en la iglesia. Quizás antes era diferente. Antes recibíamos gente que venía de una familia sólida, integral, lo único que le faltaba era conocer a Cristo, le predicamos, le dábamos 6 meses de entrenamiento y ya estábamos listos, ya vamos para adelante. Hoy ya la cosa no es así. ¿Sí? Volver a poner en orden, grábense eso en la cabeza, ¿sí? El corazón, la manera de pensar, las relaciones familiares, el cuerpo, todo hay que volver a poner en orden. ¿Sí? En Apocalipsis 2, 20 al 23 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jezabel. Escucharon hablar de Jezabel con toda seguridad, y deben ser expertos en Jezabel. Les agrego una cosita. Jezabel manifiesta una falsa paternidad. ¿Sí? Jezabel es la antipaternidad que nos muestra la Biblia. ¿Sí? Porque Jezabel es la que actúa con una paternidad seductora, es la que se aprovecha de aquellos que han sido abandonados por sus verdaderos padres. Por eso Dios condena a esa iglesia. Tengo contra ti que permites que ese espíritu jezabélico, antipaternidad, siga obrando en la iglesia. Guarda con eso, ¿no? Entonces hay muchas falsas paternidades ofrecidas que solamente llevan a la muerte. Lo que estamos pensando hoy es ese discipulado, esa paternidad que restaura la verdadera paternidad, ¿no es cierto? Un tipo de falsa paternidad es aquella que da a luz, pero que luego abandona. Eso es una falsa paternidad. Volvamos otra vez al ejemplo de lo natural. ¿Cómo se sienten ustedes cuando en el noticiero del mediodía escuchan que una madre abandonó a su hijo en el baldío de la esquina? No me lo digan, porque probablemente no sea apto para este lugar, no sea digno aquí, pero piensen en las cosas que ustedes suelen decir cuando están frente a ese noticiero. ¿Sí? Dígame si alguna vez no se le escapó un pensamiento de esos que nosotros no debiéramos tener con respecto a esa madre o a ese padre. ¿No será lo mismo que se piensa en el cielo acerca de nosotros cuando parimos y abandonamos? Entonces,
evangelizar y no discipular es tan diabólico como parir y abandonar. Fuerte, ¿no? Se lo repito. Evangelizar y no discipular es tan diabólico como parir y abandonar. Entonces, esto me lleva a una seria consideración de, a ver, paro la moto, me bajo y me pongo a reflexionar, ¿cuántos hijos realmente puedo criar yo? No cuántos hijos puedo dar a luz. Cualquier hombre sano aquí de este lugar podría dar a luz a cientos de hijos, ¿no? Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Porque somos padres responsables. Algunos aquí dicen que tuvieron 4 hijos. Muy bien, ¿por qué no tuvieron 5, no tuvieron 7? Quizá alguno no pudo, pero quizá alguno dijo, no, ya está, no puedo más que 4. ¿Por qué alguno dijo, yo hasta ahora puedo solamente 1, yo puedo solo 2? El tercero ya se me complicaría. Podemos ser padres responsables en lo natural, pero no somos padres responsables en lo espiritual. Y generamos campañas evangelísticas en nuestras iglesias cuando no tenemos listos a las parteras, no tenemos los consolidadores, no tenemos los discipuladores. Miren, yo lo escuché, no digo que suceda en la iglesia de ustedes, pero lo escuché. Estamos entre gente madura y creo que puedo decirlo abiertamente, pero yo escuché a algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un ministerio evangelístico. Es lo mismo que decir, lo que pasa es que tengo, perdón, ¿no? Pero como somos maduros, puedo decirlo, tengo tanto semen que quiero tener hijos por todos lados. Suena feo, suena ofensivo, me parece que igualmente suena en el cielo esto. Cuando alguien simplemente dice, tengo un ministerio evangelístico, así que voy a tener hijos y después que pase lo que pase, que el Espíritu Santo se encargue. No es así. No es así como funciona esto. Debo ser un padre responsable. Entonces, esto que estamos hablando a mí me preocupa sobremanera. ¿Por qué? Porque estamos frente a una campaña donde vamos a ganar con seguridad miles de almas. Y miren cuántos discipuladores somos. Marcelo se está quedando con menos pelo esta noche porque es el coordinador de la campaña y ahora empieza a preocuparse más que antes. ¿Sí? Así que, ¿nos quedan 2 meses? Hay que salir a buscar consolidadores, discipuladores, si es que queremos ser padres responsables como iglesia. Y lamento, realmente habíamos puesto todas las sillas porque teníamos la expectativa de que esto se llene. No es nuestra realidad hoy, pero debería ser nuestra realidad de acá a 2 meses cuando empecemos con la campaña. Tenemos que entender esto. O sea, a ver, no nos podemos dar el lujo de abandonar a ninguno de los que ganemos esa semana o esos 14 días. Bien, tenemos que entender que lo que sana a la gente es una verdadera paternidad que funciona bajo el diseño de Dios. ¿Sí? Sumado a todo esto, tenemos que saber que crecemos por modelo. Crecemos por modelo. Es decir, nuestros hijos espirituales van a crecer según lo que nosotros les mostremos. Por eso el apóstol Pablo se animaba a decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así crecemos, nos desarrollamos por un modelo, ¿sí? Entonces ustedes no pueden simplemente darles una lección de discipulado y dejarlos ahí y que se manejen la iglesia como quiera. No, ellos van a seguir observándolos a ustedes. Y los van a seguir durante bastante tiempo probablemente. Y no van a poder evitar mostrarse como realmente son. ¿Sí? Si no hay paternidad correcta, no se puede reproducir una vida correcta. Si en la iglesia ofrecemos, si tampoco en la iglesia ofrecemos paternidad, el infierno siempre tiene algo para ofrecer. Falsas paternidades como la de Jezabel, siempre tendrá. Y empezarán a susurrar en los pasillos de sus congregaciones. De pronto empezarán a escuchar que alguien les dice, pero ¿cómo? ¿No te llamó tu consejero? ¿No te llamó en toda la semana?
vení, vamos a orar a mi casa. O sea, no estoy hablando solamente de voces espirituales, estoy hablando de voces que salen de carne y hueso, en medio de sus congregaciones. Por lo menos acá siempre tenemos que estar cuidando eso porque aparecen todo el tiempo, ¿no? Sí, pero ¿cómo? ¿No te llamó el pastor? Ah, mira, tranquilo, venite el martes a mi casa que yo voy a orar por vos y te voy a imponer manos. Están fundidos. ¿Sí? Paternidad responsable. Así como llegan a nuestras iglesias muchos que engendraron hijos sin entender lo que significa la responsabilidad, muchos creyentes en las iglesias también sufren de que nunca se les ofreció paternidad, verdadera paternidad. Alguien los engendró espiritualmente hablando, pero nadie los cuidó, nadie los formó. ¿Sí? De eso se trata el discipulado. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces, no se trata solo de cuántos niños nazcan, sino de cuántos de estos lleguen a ser verdaderamente libres y funcionales en los diseños de Dios para ellos. No alcanza con que le hagamos repetir una oración, le enseñamos 4 canciones, 6 versículos bíblicos, ¿no? Y le decimos que ya están escritos en el libro de la vida, que se queden tranquilos. Y los enviamos afuera, inclusive, a ganar esa clase de gente que es como ellos. Los mandamos ahí indefensos, sin armas de defensa, y mucho menos armas de ataque, ¿no? Los mandamos literalmente al muere, como decimos habitualmente, ¿no? La paternidad es esencialmente un proceso de aprendizaje donde un niño ve a un padre ser papá. Ahora, no puedo dejar de mencionar esto. Probablemente alguno de nosotros, consolidadores, no hemos tenido un padre. Y nos hemos tenido que formar a los ponchazos, ¿no? Bueno, lo lamento por ustedes. Yo soy uno de esos casos. Y lo lamento por ustedes. Me pongo en su lugar porque de ahí vengo, ¿sí? Pero sanémonos de eso, por favor, y no repitamos el modelo con nadie. No repitamos el modelo con nadie. Cuidemos a los que vamos a engendrar. Quiero avanzar un poquito más rápido y llegar a la última parte. Entonces, ahí en sus apuntes tienen un título que dice Condiciones necesarias en mí. O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta en mí mismo para ser un buen consolidador? En primer lugar, capacidad de engendrar. ¿Sí? Simple, ¿no? Un niño no puede ser padre. Si no hay madurez, no hay paternidad. Entonces, cuando digo que tenemos que tener capacidad de engendrar, estoy diciendo, seamos maduros. Nosotros, ¿sí? Maduremos. La madurez se caracteriza por haber aprendido a examinar todo, retener lo bueno de cada etapa de la vida y abandonar lo que no me conduce a la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la característica de la madurez. Repito, se caracteriza por haber aprendido a examinar todo. Eso muestra que ya estoy libre de estructuras. ¿Sí? No me cierro a nada, lo examino todo. Pero luego retengo lo bueno. Para poder retener lo bueno, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que es bueno. Eso significa que tengo que haber aprendido la verdad. ¿Sí? Y abandonar lo que no me conduce a la voluntad de Dios. O sea que en tercer lugar, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El que no la conoce, todavía le falta un peldaño para la madurez. ¿Sí? Entonces, hay palabras que nosotros a veces manejamos que no tienen nada que ver con madurez. Por ejemplo, años en la iglesia, no tiene nada que ver con madurez. Por ejemplo, muchas actividades en la iglesia, no tiene nada que ver con madurez. Al contrario, el maduro ya sabe que no lo puede hacer todo y ni le conviene. ¿Sí? Que estés metido en todas las actividades de la iglesia no quiere decir que seas maduro. Hablar en lenguas u otros dones tampoco tiene nada que ver con madurez.
De hecho, muchos de ustedes deben haber recibido las lenguas en el momento en que se convirtieron, ¿sí? ¿Qué clase de madurez pueden tener ustedes ahí en ese instante? Alguien puso la mano sobre ustedes y de pronto, ¡pac!, el Espíritu vino con ese don. Como en otros, vino con otros dones que no se mostraron hasta un tiempo después. El don de lengua se mostró enseguida, entonces... Pero eso no significa que sea maduro. ¿Sí? Orar por los enfermos. Lo puse como ejemplo, ¿no? Tampoco son signos de madurez. ¿Sí? Nosotros tenemos niños aquí en la iglesia que oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Pero no los pondría nunca frente al ministerio de sanidad interior de la iglesia. Creo que ustedes tampoco, ¿no? Madurez es sinónimo de sabiduría, autodisciplina, compromiso de caminar de una manera consistente con Jesucristo. El maduro determinó obedecer a Dios a pesar de cualquier costo. Busca alimentarse de la palabra de Dios regularmente. A veces nos encontramos con consejeros en las campañas que ni siquiera leen la Biblia todos los días. ¿Sí? El maduro busca alcanzar a la gente y ayudarla. El maduro es una persona que no se queda con lo que está por arriba, en la superficie de la vida cristiana, sino que va más profundo hasta que alcanza revelación. Entonces, primera característica, tengo que poder engendrar, y solamente los maduros engendran. Segunda característica, responsabilidad sobre lo engendrado. Responsabilidad sobre lo engendrado. Un adolescente ya puede ser papá, ¿sí o no? Sí, pero definitivamente no está listo para asumir el rol, ¿no? Por eso vemos tantas abuelas hoy en día que se hacen cargo de sus nietos, porque los padres no están capacitados para eso, ¿sí? Hemos atendido casos en que de madres que siguen jugando con muñecas, literalmente, ¿no? Entonces, aquí es cuando se aplica aquello que le dije hoy, ¿no? Evangelizar y no discipular. Ese es el caso del adolescente, ¿no es cierto? Tiene que tener capacidad de engendrar, pero además responsabilidad para cuidar aquello que ha engendrado. Es lo que decía Dios en Zacarías capítulo 11, versículo 17, Zacarías 11, 17. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño. Escuchen esto, este pasaje está tremendo. Miren, a los que van a predicar el domingo yo les tiro acá una línea para que prediquen sobre esto. Fíjense, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho. Que del brazo quede tullido y del ojo derecho quede ciego. Miren, aquí tenemos por lo menos dos razones de por qué en la iglesia hay improductividad y ceguera. Improductividad y ceguera, que quede tullido del brazo y que vea solo la mitad. ¿Por qué sucede esto? Por falta de cuidado de las ovejas. Repito, ¿por qué en las iglesias hay improductividad y ceguera? Porque no cuidaron a las ovejas. Hay un decreto de parte del mismo Dios en Zacarías que baja sobre esas iglesias. Tercera característica, tener fruto suficiente. Tener fruto suficiente. La Biblia dice en Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense. Y supongo que ustedes deben opinar como yo, que el orden en que aparecen las cosas en la Biblia nunca es caprichoso. Si la Biblia dice que primero hay que fructificar y después multiplicar, es porque así debe ser. ¿Sí? Por eso no es cuestión de primero multiplicar, tener muchos hijos y después salir a buscar un subsidio. Porque me doy cuenta que el fruto no me alcanza. Muchas veces, entre aquellos padres responsables, primero dicen, bueno, a ver, si vamos a tener más hijos, yo debería conseguir un mejor trabajo. Porque está eso, ¿no? Primero el fruto, después la multiplicación. Entonces tengo que preguntar, los consolidadores, ustedes, yo, ¿cuánto fruto estamos mostrando para poder convertirnos en padres espirituales? ¿Qué fruto hay en nosotros? Dice primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa,
ha negado la fe. Claro, es que algunos no tienen nada para proveer porque no hay fruto. Se quieren multiplicar, no tienen fruto, no pueden proveer. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los que no pueden proveer? Han negado su fe y son peores que los incrédulos. Está fuerte, ¿no? Ustedes pensaban que era hacer una campaña y nada más. No. Yo vine acá para pincharles el globo. Pero la campaña la vamos a hacer. Amén. Entonces solamente pensemos en fruto espiritual. ¿Cuál es la característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz. Paren ahí. Paciencia. ¿Cuánta paciencia? Digo de otra forma. ¿Hasta cuántos hijos le aguanta a ustedes la paciencia? 4. 4 porque son los 4 que tuviste. ¿Hasta ahí llegaste? Bien, muy bien. No, que vengan todos. Yo los quiero discipular a todos. Démelos todos, pastor. ¿Cuántos son? 150. Vengan todos para acá. Al segundo día estás con los pelos así de punta. ¿Sí? Benignidad, bondad, fe. ¿Hasta qué número de hijos te alcanza la fe? Llegaste al 4.º hijo, le dijiste a tu esposa, a tu esposo, che, tengo que salir a buscar otro laburo porque ya... O sea, se terminó la fe. Venías creyendo que Dios sostenía la familia hasta el 4.º hijo, después de que salía a buscar laburo. ¿Sí? Primero fructificamos, luego multiplicamos. 4ª característica, capacidad de cobertura. Cobertura significa abrigo, cobijo, protección. ¿Sí? Isaías 4, 5, 6 dice: entonces el Señor creará una nube de humo durante el día, un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. ¿Sí? El Salmo 91, ¿se acuerdan? Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. O sea, eso significa cobertura. Cobertura, una palabra muy usada en este tiempo. ¿Sí? Cobertura. No es raro que a los pastores hoy nos pregunten: che, ¿y ustedes bajo qué cobertura están? ¿No? Se puso de moda la palabra cobertura como hace un tiempo estaba de moda la palabra apóstol. No tengo nada en contra de ninguna de las dos palabras, solamente digo, muchas veces las entendemos mal. Cobertura es esto, es cuidar, es donde se manifiesta la provisión, la atención y el cuidado especial de padres. ¿Sí? Son los padres los que se preocupan porque los hijos tengan provisión. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué hablan algunas iglesias cuando hablan de cobertura? No sé nada de sus iglesias, por eso puedo hablar con toda libertad. Pero ¿de qué hablan las iglesias cuando hablan de cobertura? ¿De los diezmos que reciben de esas congregaciones a las cuales le dan cobertura? Eso no es cobertura. Cobertura es cuando yo asumo la responsabilidad y tomamos iglesias y nosotros proveemos para esa iglesia y le damos todo lo que necesitan. No al revés, no espero ofrendas, yo les ofrendo. Eso es verdadera cobertura, ¿sí? Además es bíblico. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios 12, 14? Dice: no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí? Entonces tengo que tener capacidad de cobertura, de darles sin esperar nada a cambio. O cuando ustedes criaron a sus hijos estaban esperando que ellos les den algo. 5. En nuestra cultura latinoamericana, sobre todo, hay una fuerte influencia, tiene que ver con el machismo, donde el padre no se ocupa de la instrucción, se ocupa la madre, ¿no? O sea, la madre es la que se ocupa de la escuela y eso después lo trasladamos a la iglesia. La madre es la que lo trae a las reuniones, la madre le enseña a orar, la madre le enseña a leer la Biblia. El padre está ausente. Hay que revertirlo. Paternidad tiene que ver con que somos los padres los que instruimos. ¿Sí? Los padres. Proverbios 4 dice: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, la madre consciente, mi padre me instruyó de esta manera, y ahí dice cómo, ¿no?
Malaquías 2:7 dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción. ¿Sí? Es decir, constantemente la Biblia dice que el Padre es el que instruye. Así que como padres tenemos que instruir, lo cual no significa darles una lección de escuela dominical, por ejemplo. ¿Sí? Ninguno de ustedes ha educado a sus hijos con una reunión semanal de 1 hora. ¿O me equivoco? ¿Cómo los educan? ¿No los educan todo el tiempo? Minuto a minuto. Y aun cuando ellos duermen, ustedes siguen haciendo cosas a su favor, a favor de su instrucción. No sería raro encontrar aquí madres que se han quedado cuando sus hijos ya están durmiendo, terminándole la tarea, ¿no? Para el día siguiente. U orando por ellos, aun cuando están fuera de casa. ¿Me entienden? Entonces, esto es discipulado. En este tiempo de cosecha es necesario redefinir el discipulado como un compromiso de paternidad espiritual. Y ahí creo que le puse Isaías 22, 20 al 24, les regalo ese pasaje para terminar esta parte y la otra va a ser muy rápido. Dice, en ese día, Isaías 20, 20 al 24, ¿sí? No sé si se la puse ahí. Isaías 22, 20 al 24. Dice, en ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Espero que eso venga sobre cada uno de ustedes en este tiempo. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra ni abrir lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar, como si fuera un clavo. En él se podrá colgar todo lo que haya de valioso en la familia de su padre y de toda su descendencia, toda clase de vajilla pequeña, desde copas hasta jarros. Que Dios los levante como padres. Amén. En este tiempo. ¿Sí? Bien, rápidamente, segunda parte. ¿Qué hacer con mi discípulo? ¿Qué hacer con mi discípulo? Ustedes tienen ahí el texto de Marcos 3, que es cuando Jesús elige a sus discípulos, y el texto de Mateo 28, que es cuando los envía a predicar. ¿Tá? En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo con algunos términos, algunos conceptos. Lo primero es que tenemos que saber es esto, que todos nuestros objetivos a alcanzar en el reino comienzan con el discipulado. Si algo nos mandó a hacer Jesús es discípulos. ¿Tá? Discípulos. Creo que no hay ninguna traducción bíblica que diga que nos mandó a evangelizar, nada más, sino a discipular, lo cual incluye evangelismo y cuidado. ¿Sí? Todos nuestros objetivos a alcanzar comienzan con el discipulado. El discípulo es como el epicentro, ¿no? Desde el cual el reino de Dios se manifiesta. Lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer desde un discípulo. Entonces nosotros como discipuladores tenemos que entender esta tremenda verdad, esta revelación, ¿no es cierto? Y ser responsables, ¿ok? Ahora, tenemos que recordar que los discípulos no nacen discípulos, se forman como discípulos. El discipulado entonces trata del modelaje de esa vida. ¿Tá? ¿Qué es un discípulo? Ahí les puse una definición, pueden tener muchas definiciones, pero yo les puse esa. Es un aprendiz que sigue los pasos de su maestro y que toma parte de su causa. ¿Sí? Entonces, primero, es un aprendiz. ¿Sí? No es uno que sabe hacer todo. O sea, cuando vos tengas a un recién convertido, vos estás acá, te estás volviendo loco acomodando las sillas para la reunión y a él lo tenés sentadito ahí y decís, pero no se le ocurre que me puede venir a ayudar. No, no se le ocurre. No se le ocurre. Porque es un niño recién nacido, hay que enseñarle, es un aprendiz, nunca olviden eso, es un aprendiz. Ustedes saben muchos textos bíblicos, él no. Él puede tener, a lo mejor ser un grandulón, con mucha barba, con pelo blanco, pero es un niño en Cristo. ¿Sí? Es un aprendiz, hay que enseñarle todo.
Segundo, dice la definición, que sigue los pasos de su maestro. O sea, si el maestro no camina, el discípulo tampoco. ¿Sí? Si el maestro no camina, el discípulo tampoco. Y tercera parte de la definición es que toma parte de su causa. O sea, si el maestro no le transmite visión, el discípulo no se hace parte de nada. Si vos tenés a alguien ahí que a lo mejor hace 2 años que está en la iglesia, vos decís, pero ¿cómo? Todavía no entiende la visión, todavía no sabe para dónde vamos. Y si nadie se lo enseñó, no. Si le pusiste al lado a un discipulador que se tomó el trabajo de explicarle la visión que el pastor bajó hace un tiempo atrás, entonces preocúpate. Pero si nadie lo hizo, ¿sí? Segundo concepto, el discipulado de Jesús produce transformación de vidas, familia y naciones. Entonces tengo que saber esto a la hora de aconsejar a alguien. Mi tarea como consejero, como consolidador, como discipulador, comienza quizá con una persona. Pero el objetivo no es esa persona sola. En el reino nunca el objetivo es una persona sola. El objetivo es su casa, su familia y después las naciones. ¿Sí? Así que nunca le huyan a la tarea de continuar el consejo, el discipulado, con el resto de la familia de esa persona. ¿Ok? 5 principios rápidos de una consolidación agresiva. Primer principio. A ver. Sí, vamos directamente a los principios, así no tomamos tanto tiempo. Primero, consolidación vigilante. Consolidación vigilante. Cuando un espíritu maligno, dice Mateo 12, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. ¿Tá? Entonces, consolidación vigilante significa que fortalezco la oración por las personas que ganamos. Eso es vital y es necesario. Amén. Toda vida que se convierte tendrá un ataque del enemigo para estorbarlos en su decisión. Tenemos que saber eso. Por eso la importancia de que toda persona que se encuentre con Dios le hagamos un buen monitoreo en sus primeras 72 horas. ¿Sí? Tomamos esto de 72 horas porque en el cuidado de un recién nacido son 72 horas las horas críticas, 3 días, más o menos, 4 días, ¿sí? Dentro de esos 3 o 4 días deberíamos tener por lo menos un segundo contacto y si es posible más. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de 72 horas. Consolidación vigilante, lo miro, lo vigilo durante por lo menos ese primer tiempo. ¿Tá? Hablando ahora de la campaña, específicamente la que vamos a tener en noviembre, si nosotros vigilamos atentamente a aquellos con quienes trabajamos, a quienes aconsejamos durante las primeras horas, le damos tiempo al equipo que va a estar haciendo la distribución de fichas a que ordenen todo y manden las fichas a las distintas iglesias. ¿Sí? Así que no es mala idea, no lo charlamos, Marcelo, pero no sería mala idea que cuando tomen nota de los nombres, lo tomen por duplicado. Una ficha la entregan al que está juntando las fichas y la otra se la quedan ustedes para cuidarlo durante las primeras horas. Acuérdense, no estamos... Miren, al taller este le pusimos como título conservación de frutos, pero no me gusta mucho esa frase. Porque conservación de frutos es como que me los quiero quedar y no son míos, son del reino. ¿Sí? La Biblia nunca habla de conservación de frutos, la Biblia habla de que los frutos son para enviar. ¿Está bien? Entonces, no me quedo con la segunda ficha para lograr que este vaya a mi iglesia. Quizás le complique la vida porque a lo mejor vive del otro lado de la ciudad. No, me la quedo solamente para cuidarlo durante las primeras horas de vida. ¿Sí? Se entiende que los equipos, si todo funciona bien, al cabo de la semana ya deberían tener a esa persona ubicada en alguna congregación. ¿Está bien? Entonces lo llaman 3 o 4 veces, los primeros 3, 4, 5 días y después listo, ya está. Se ocupan. O en todo caso la misma persona le va a decir, sí, me llamaron de la oficina de la campaña. Listo. Se despiden, lo bendicen y dejan a esa persona en manos de quien haya sido designado. ¿Sí? Pero vamos a hacer una consolidación vigilante en primer lugar. Segundo, una consolidación persistente. Juan 17 dice que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Y ustedes ya saben cómo sigue el texto, ¿no es cierto?
Perdón, no es Juan 17, es Mateo 18. Mateo 18, ¿está bien? Tienen otro texto que es Juan 17 ahí. Pero tiene que ver con esto, con persistir en el cuidado de la persona. No estamos jugando a ganar nuevos seguidores, estamos formando transformadores. ¿Sí? La persona a la que yo hoy discipulo es la que va a discipular a muchos en la próxima campaña. ¿Sí? Y si a ustedes les cuesta esfuerzo esta campaña, tienen que proponerse que la próxima no le cueste tanto, tiene que haber más discipuladores, para eso comiencen a discipular bien ahora. ¿Se entiende? Porque esta no será la última campaña que nos encuentre trabajando juntos. Ser persistentes, si llega alguien a su iglesia, ser persistentes en hacer que las personas pasen por todos los procesos. Cada iglesia tiene un proceso de discipulado. Bueno, acompáñenlo, ayúdenlo a meterse ahí y vigilen que pase por todo el proceso. Algunas iglesias tienen células, algunas incluyen encuentros o retiros, o no sé cómo les llaman, ¿sí? Asegúrense, persistan en explicarle cómo funciona la vida de la iglesia, porque es el bien de su crecimiento, ¿sí? Tercer principio, consolidación revelacional. Consolidación revelacional. Es el caso de Pablo y Ananías. Ananías no se movió por emoción. En realidad sus emociones por Saulo eran, cuanto más lejos de Saulo, mejor. Pero él no se movió por emoción, se movió por revelación. Entonces, ahora, hoy mismo, si no lo están haciendo, es el momento justo de empezar a orar por las personas que van a discipular, para que Dios les hable y les muestre y aún les dé una palabra acerca de qué piensa hacer Dios con esa persona que ustedes van a atender. ¿Sí? Ananías recibió esa revelación. Dios le dijo, este me es instrumento útil. Listo, no se habla más, ahí voy. Y se olvidó de lo que había sido Saulo antes. Recibió una revelación, dejó de lado su emoción. La persona que ustedes atiendan puede ser el próximo intendente de la ciudad, o el gobernador de la provincia, o el presidente de la nación. O puede ser el delegado del barrio donde ustedes viven. O puede ser el jefe de la empresa donde ustedes van a conseguir trabajo. No lo saben. O puede ser su pastor. ¿Sí? Entonces, atiéndanlo como que hay una palabra sobre esa persona y yo sé que la hay. Nadie llega al Padre si el Padre no lo atrae. Y si lo atrae es porque tiene algo para hacer con esa persona. Amén. Entonces pidan revelación acerca de las personas que van a estar atendiendo. Cuarto, consolidación paternal. Ya hablamos mucho de eso, así que no vuelvo sobre ese tema. Quinto, consolidación invasora. Lucas 10 dice, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. ¿Qué quiere decir consolidación invasora? Quiere decir que cuando yo tomo contacto con una persona, esa persona es mi primer nexo para entrar a su casa. Tengo que buscar entrar a su casa. ¿Sí? Esto quizá en la campaña con Anacondia a lo mejor no sea tan práctico, por lo que les dije antes, habrá alguien que irá a su casa. Pero que les sirva también para cuando ustedes hacen campaña en sus iglesias, que esa persona sea el contacto para entrar a su casa, busquen entrar a sus casas. Y seguir las indicaciones de Lucas 10. Lucas 10 dice, primero bendigan. Segundo, coman todo lo que le pongan delante. ¿Sí? O sea, no anden ahí como, ¿qué hace con esa virgencita ahí? No, eso no, por favor, no entiende todavía lo de la virgencita. Ustedes coman todo lo que les pongan delante. Tercero, pregunten si hay un enfermo en la casa, dice Lucas 10. O sea, pregunten, averigüen sobre sus necesidades y oren por ellas. Tercero. Y cuarto, recién en cuarto lugar, dice Lucas 10, díganle que el reino de Dios se ha acercado a ellos. ¿Sí? A veces queremos, con el afán de predicar, le vomitamos el evangelio ahí en el primer segundo y la persona no entiende nada, estaba pensando en otra cosa, no tenía planeado encontrarse con vos. ¿Sí? Entonces, sigamos el consejo bíblico, lo bendigo primero. Segundo, me como todo lo que me ponga adelante, lo visito, voy a su casa. Tercero, averiguo sus necesidades. Cuarto, le anuncio el reino. ¿Sí? Pero siempre pensando en esto, consolidación invasora es meterme en su casa. Tengo que llegar al resto de su familia. Tengo que llegar al resto de su familia. ¿Sí? Además, ustedes lo van a ayudar porque a él le va a ser un poco difícil volver a casa diciendo que es evangélico. ¿Sí? Imagínense todo lo que eso pueda llegar a despertar. Por eso decimos que los primeros 3 días son decisivos para la vida de una criatura. Tenemos que enseñarle a defenderse. Y la mejor defensa que tiene un recién nacido es
la declaración profética. ¿Por qué? Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Entonces le enseñamos a declarar. Por eso la importancia del contacto en las primeras horas. ¿Sí? Y aquí es cuando les quiero mostrar este librito. Los que no son de la congregación se llevan esta noche un ejemplar de esto solamente como modelo. Esto no se va a usar en la campaña. Les pongo solamente un modelo para que ustedes entiendan más o menos cuál es la idea de esto. En este libro ustedes van a encontrar, es un librito de oraciones para los primeros 3 días. Entonces van a ver que hay una declaración para la primera noche. Ustedes le predican el Evangelio y le enseñan a orar sobre su vida, profetizando seguridad, cuidado y declarando que van a dormir bien. Porque acuérdense que los espíritus que acaban de salir de su vida no encuentran lugar en el desierto, van a volver y quizás vuelvan esa noche haciéndole ruido en las chapas del techo. Entonces le enseña con una declaración y con textos bíblicos a cómo defenderse y declarar que hay seguridad de Dios sobre sus vidas. ¿Sí? A la mañana siguiente van a encontrar otra declaración. Ustedes se levantan a la mañana, lo primero que hacen, le mandan un mensajito de texto, le mandan un audio por WhatsApp, lo que sea, con otra declaración y le enseñan y le dicen, mira, repetí esto. Y le leen un texto bíblico, por ejemplo, qué sé yo, Salmo 91, ya ni me acuerdo qué pusimos en el librito, ¿no? Pueden a la tarde, a las 3 de la tarde, mandarle otro, a la noche de nuevo uno más, antes de que se acueste. Y así durante 3 días le enseñamos a defenderse con palabra. No tengan miedo de ser pesados, ¿sí? O sea, digo, dándole palabra de Dios. Sí se van a poner pesados si ustedes quieren darle sus consejos y empiezan a decirle, che, no deberías tener 5 mujeres. Hacé como yo. No va a entender nada, eso déjenlo para más adelante en el proceso de discipulado. Ahora lo que necesita es aprender a orar y defenderse, ¿sí? Transmítanle textos bíblicos, palabra, los primeros 3 días por lo menos, 4 días, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Eso es lo que pasó con Saulo. Hechos capítulo 9. Nosotros aquí en la iglesia lo llamamos Operación 72. ¿Sí? Y está basada en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 20. ¿Sí? Que tiene que ver con ese cuidado que Ananías tuvo sobre el apóstol Pablo en esas primeras horas de recién convertido. ¿Sí? Le transmitió palabra, le transmitió visión, le transmitió un sistema de defensa, ¿sí? Que él podía ejercer por sí mismo. ¿Ok? Bien, como para ir terminando, ustedes también recibieron hoy este folleto amarillo y en este folleto amarillo también, esto tampoco es algo que se vaya a usar en la campaña, solamente lo pongo como modelo para que ustedes tengan aquí una idea de más o menos cuáles serían las primeras instrucciones que debieran darle a una persona nueva. Fíjense, son 7 pasos esenciales en la vida cristiana. Son 7 para el folleto que hicimos nosotros, pueden ser 10, 15, 20, no sé, lo que ustedes quieran poner. Para nosotros son 7, ¿sí? Entonces, primer paso, explicarle que es una nueva persona. Y ustedes tienen ahí todos los textos bíblicos para trabajar con eso, ¿sí? Segundo paso, enseñarles a leer la Biblia, por lo que recién les enseñé, lo que les compartí. Tercer paso, que aprenda a orar. Que aprenda a orar. Desde la movida, que sea una persona intercesora, que sea una persona que se defienda en oración y que defienda a su familia en oración. Además, el amor que Dios tiene por los recién nacidos es tan increíble, que cuando ellos oran, Dios le contesta todo. A vos y a mí no me contesta nada. A Él le contesta todo, ¿no? Bueno, es que nosotros ya tenemos otras formas y entendemos otras cosas que Dios quiere hacer a través de algunos problemas que tenemos. Él no lo entiende, así que Dios le contesta todo. Así que en las primeras horas traten de solucionarle toda la vida, que aprenda a orar por todo. Así después, más adelante, ya no pelea con nada. Ahí le quedan las cositas menores nada más, ¿no? Enséñale a orar. Cuarto, enséñale a asistir a una iglesia. No por religiosidad, por favor, sino porque en la iglesia va a ser educado, formado, va a ser contenido. Háblenle acerca de la importancia de la familia espiritual, Así que transmítanle eso, que es importante que asista a una iglesia. Y traten de que vaya una cerca de su casa, no le compliquen la vida. Hoy por hoy el sistema de colectivos en Neuquén no anda bien, el taxi está muy caro, ¿sí? Salvo que ustedes quieran orar por ellos y que el Señor les regale un auto, pero
sino mejor es que vayan y sean testigos en su barrio, y que vayan a la iglesia de su barrio, ¿sí? Y que testifiquen ahí. Aún es mucho más eficaz el evangelismo que ellos van a hacer ahí, entre los suyos, que tener que irse a otra punta de la ciudad donde evangelizan a alguien que ni siquiera conocen, a alguien que no es su vecino y nunca lo será, y que además es de distinta cultura. ¿Sí? Imagínense que yo intente que alguien de nuestro barrio o de Don Bosco II vaya a una iglesia de Santa Genoveva. Son dos culturas totalmente diferentes dentro de la misma ciudad. No se van a entender entre ellos. Lo estoy mandando a un fracaso casi seguro. No le compliquemos la vida, que vaya a la iglesia más cercana. ¿Sí? Sexto paso, enséñenle a servir al Señor. ¿Sí? En principio, lo que ellos esa noche están recibiendo de parte de Dios, que vayan y que se lo den a otro. Sencillo. Enséñale eso. Cada vez que recibas algo de Dios, dáselo a otro también. Y pregúntale, ¿qué recibiste esta noche? ¿Qué te está pasando ahora? Hoy estoy re feliz y no dejo de llorar, me siento contenido, abrazado. Muy bien, ahora anda y haz lo mismo con tu familia. Abrazalos, lleva felicidad a tu casa. Listo. Al segundo día le vuelven a preguntar y a lo mejor ese día agrega otra cosa y usted dirá, bueno, ahora anda a eso y lleváselo a tu familia, a tus vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el séptimo paso, compartan su fe, ¿sí? Que no dejen nunca de anunciar quién les cambió la vida. Enséñenles desde niños a no ser cobardes. El sistema religioso del cual venimos muchos de nosotros nos enseñó a ser cobardes. ¿Por qué? Porque nos encerró en el activismo de las iglesias, nos encerró entre cuatro paredes. ¿Sí? Recuerden siempre, discipulado no es la conservación, no es guardar, no es meter adentro, es enviar. La idea de Jesús en la Biblia siempre fue enviar, enviar, enviar. ¿Está bien? Bien, creo que al final de sus apuntes les puse, sí, ahí está, en la conclusión el ejemplo de Pablo para activar a Onésimo. Eso léanlo ustedes después, agarren la carta a Filemón, ¿sí? Lean la historia que es cortita y ustedes solos van a poder aplicar esos pasos porque esa es la idea, que el discípulo que recibamos lo activemos en el reino de Dios. Acuérdense, que sea funcional. No se trata solamente de ganar gente, se trata de que esa gente sea funcional en el reino. Tener gente sentada en el templo, en los cultos, y que no funcione para nada según el reino, no nos sirve ni a nosotros ni a Dios. Al infierno sí. Y no queremos eso. ¿Amén? Muy bien. Oramos juntos y nos vamos. Perdón por la corrida, pero la verdad que sobre el discipulado hay mucho para decir. Creo que el Señor y su Espíritu completarán lo que yo no alcancé a decir y todavía mucho más. Repasen los apuntes, sepan que estamos a disposición, cualquier cosa en la que podamos servirles, lo queremos hacer, estamos listos para eso. Y el video estará, Nico, ¿en cuántos días subido? El miércoles ya va a estar subido, se meten al canal de la Iglesia El Camino en YouTube, ¿sí? El Camino Neuquén, ese es nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y van a ver ahí una carpeta que es la Escuela de Liderazgo. ¿Sí? De todas formas será seguramente el último o el anteúltimo video que subamos, ¿no? La Escuela de Liderazgo aparecerá en la capacitación en consolidación. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo tan especial que nos toca vivir. Pero Señor, que aquello en lo cual hoy fuimos confrontados a pensar, Señor, y aún a discernir en tu Espíritu, Señor, que lo acomodemos, que lo ordenemos en nuestras vidas primeramente. Que entendamos, Señor, esta realidad de que tú no quieres que nadie se pierda, nadie, no podemos basarnos en estadísticas. Señor, que en nosotros se fomente una mentalidad de conservar todo el fruto, todo, y no perder nada. Que podamos decir, Señor, al final, como dijiste tú, Señor, al final de tus días, de los que me diste, no perdí a ninguno. Queremos poder decir esas palabras, que después de esta campaña y de tantas otras que vendrán, juntos o cada congregación por separado, siempre podamos decir esto: Señor, de los que me diste, no perdí a ninguno. Bendigo a mis hermanos para que en ellos se geste en este tiempo un espíritu de paternidad, ese espíritu profético de Elías que une padres
con hijos, que venga sobre ellos en el nombre de Jesús. Y que dentro suyo tu Espíritu Santo desarrolle la capacidad de ser padres que cuidan, que protegen, que dan cobertura, que ofrendan desde dinero, sacrificio, tiempo, lo que sea, para el cuidado y para el entrenamiento de esas almas que luego también serán transformadores en sus propios ambientes. En el nombre de Cristo Jesús.